Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Lo Claro, su programa favorito de todos los domingos. Y recordarles que estamos saliendo a través de TV Quisqueya en el 1027 de Optimum, junto a Dis Latino y Slim, cubriendo Puerto Rico, Canadá y todos los Estados Unidos. En República Dominicana salimos a través de Vega TV, Canal 48 de Claro, y Altiz, Canal 52. Además de Mía Visión, 97 de Claro a nivel nacional y 1097 internacional. También en nuestras redes, no olvide, estamos en todos lados, como dicen por ahí. Señores, en el día de hoy vamos a estar haciendo una entrevista con el señor Gregorio Morrobel. Gregorio Morrobel es el vicesecretario general del Partido de la Fuerza del Pueblo, aquí en la ciudad de Nueva York. Y ese hombre es a nivel nacional, ¿qué tal? Quien no conoce a Gregorio Morrobel es porque simplemente no vive en Nueva York y no vive en los Estados Unidos. Es uno de los más fervientes colaboradores y hombre de confianza del expresidente Leonel Fernández. Juntos, ustedes y yo, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Morrobel? Gracias, hermano. Un placer estar aquí contigo y viendo este estudio que está fenomenal, muy profesional. Te felicito. Gracias, gracias. Morrobel, hay ciertas cosas que nos llaman la atención, ¿okay? De las cosas, perdón, aunque valga la cacofonía, de las cosas que están pasando dentro de la Fuerza del Pueblo. Unos dicen no, otros dicen sí, pero entiendo que cualquier irregularidad que esté pasando es propia de los partidos, pero tú me lo vas a contestar. ¿Cómo tú defines hoy el momento político en República Dominicana? Mira, primero saludar a los amigos televidentes de tu programa, que sé que son muchos, felicitarte de nuevo, saludar a tu esposa, Indira, a quien aprecio y respeto mucho. Y un técnico que tú tienes aquí que yo lo admiro porque tiene una capacidad increíble y un joven que está en un proceso de posicionamiento en términos de conocimiento de lo que tiene que ver con estos menesteres. Y yo de verdad que lo felicito a él también. Mira, sobre la pregunta tuya, indudablemente que todo un recorrido del sistema de partido después de la dictadura de Trujillo, indudablemente que ha tenido su beneficio y tal vez cierto requemores, porque siempre anhelamos lo mejor. Pero la política dominicana hoy en día está dentro del marco de lo que se establece con relación a lo que es la mentalidad del dominicano. El dominicano tiene una característica que es politizado, igual que en la pelota. Dicen, ustedes nada más piensan en pelota y política y actúan como políticos y como peloteros. El sistema de partido, que es la plataforma que sustenta la democracia en nuestro país, la democracia presidencialista, indudablemente que hoy en día se puede considerar que está afectado el sistema democrático o el sistema no la democracia, la partidocracia, está un poquito afectado porque todo el mundo sabe que en el devenir del tiempo el electorado que va y se traslada a votar, hace sacrificio, trabaja política, casi siempre en su mayoría quedan enganchados, no necesariamente porque estén aspirando a un puesto, a un cargo, un nombramiento, sino que quieren ver con una ligereza o rapidez lo que es el cambio de la realidad que se vive en la República Dominicana. En este caso, indudablemente que hay muchos dominicanos que se sienten desconcertados porque no han visto concretizarse lo que son los anhelos, sus anhelos en términos individuales, lo que anhelan para el país. Y yo creo que dentro de ese marco lo que hay que buscar la manera de mejorar, y yo tengo fe en que el país, el sistema democrático, el sistema de partido, de acuerdo a los actores que van creando conciencia en el tiempo y van detectando defectos y falencias. Yo creo que
es el momento para que a partir de 2028 se cree una condición más tangible en términos de beneficio para el país. Rubén, tú eres el vicesecretario general de la Fuerza del Pueblo a nivel nacional. ¿Qué está viendo la Fuerza del Pueblo que quizás el gobierno dominicano, presidido por el presidente Luis Abinader, no esté viendo en este momento? Mire, que se le haya ido de las manos. Sí, partiendo de la premisa de lo que es el comportamiento y lo que ha sido Leonel Fernández para nuestro país en sus 3 periodos de 4 años que le tocó gobernar el país. Todos conocemos a Leonel Fernández, un hombre institucionalista, un hombre apegado a la democracia, respetuoso del sentimiento de los demás, de la diferencia. Es una persona que no afecta ni confronta a nadie. Apegado a lo que son sus ideales en función de lo que él entiende que debe de hacer para beneficiar, desarrollar el país y que el país se encamine por un sendero de mejoría en la calidad de vida de todo dominicano. Leonel nunca ha sido un hombre que ha expresado a intenciones y acciones que pretendan favorecerlo individualmente, sino pensando siempre en lo que es bienestar del país. Realmente yo creo que la diferencia entre lo que hay y lo que representa Leonel Fernández es muy amplia. Y te puedo decir lo siguiente, Leonel Fernández nunca toma decisiones emotivas. Usted no vio a Leonel Fernández, creo que un caso lo vi, que echó para atrás una decisión que fue con la cementera de Gonzalo y fue porque él dijo que había que esperar el expertise, había que esperar el estudio de organismos internacionales para poder tomar una decisión. Cuando le dijeron que no era favorable porque iba a afectar la zona de los Haitíes, que iba a afectar la parte medular que es para cualquier comunidad que esté establecida en el campo, que es el agua, para irrigar los productos y los árboles, ese tipo de cosas. Entonces él entendió que era necesario pues, echar para atrás y se dio. Pero si usted observa, Leonel Fernández nunca toma decisiones en base a lo que es un sentimiento momentáneo. Leonel Fernández tiene la capacidad de pensar bien lo que va a decidir y pensarlo no solamente en lo que va a decidir, sino que dentro de ese pensamiento esté involucrado el bienestar del pueblo dominicano. Pero tú quieres decir entonces con eso que tú estás expresando, que el presidente Leonel Fernández es más concienzudo, es más inteligente, es más capaz, es más sosegado a la hora de tomar una decisión. Mira, en términos que otros no tienen. En términos políticos, la parte inteligente yo la dejo a un lado porque uno nunca puede menospreciar la inteligencia de los demás, pero sí, tomando en cuenta lo que es el ejercicio político, qué representa para un país un gobernante, la capacidad de accionar o la capacidad de evadir responsabilidades, son cosas que son determinantes en un gobierno. Y Leonel Fernández siempre fue un visionario en términos de lo que él entendía que debía de hacer para desarrollar el país. Por eso hoy en día todo colige en que Leonel Fernández es el presidente que más ha hecho en términos de infraestructura, en términos de lo que son las instituciones gubernamentales, la transformó toda, una constitución del 2010 que es una de las más avanzadas del hemisferio. Entonces, Leonel Fernández no es una persona que anda dando palo a ciegas. La gente confía, los sectores empresariales, los sectores de poder económico en el país confían en Leonel Fernández porque no vienen con improvisaciones. Mire, es tanto así que Leonel Fernández cuando ganó las elecciones en el 2004, que le ganó a Hipólito, usted sabe lo que había, una situación, crisis, en todo el sentido de la palabra, en todos los sectores, en la parte económica ni se diga. Y con Leonel Fernández llegar a ganar las elecciones del 2020, ya en esos 3 meses de transición, ya todo había vuelto a su normalidad, porque cuando hay incertidumbre, los sectores económicos se retrotraen, se restringen de invertir, porque no saben lo que va a pasar. Pero si hay certidumbre, que es lo que representa Leonel Fernández, pues todos los sectores saben hacia dónde van y hacia dónde apuestan y hacia dónde ponen su empeño, su sacrificio, su riqueza, hacia dónde la van a dirigir, porque saben que no van a estar dando palo a ciegas. Este gobierno es una de las falencias que se le puede criticar, es que es un gobierno
que primero no está muy claro en lo que quiere para el país. Segundo, que tiene asesores que no lo ayudan y lo enamoran y a veces lo nubilan. Y cuando toma decisiones tiene que volver para atrás porque no es preciso en sus decisiones. A ningún país le conviene un gobierno así. Entonces, lo que tú dices reafirma lo que otras veces hemos hablado fuera de cámara, y es que el presidente Leonel Fernández, ¿okay?, está listo para volver al poder. Mira, ya está preparado. Yo entiendo que Leonel Fernández no es perfecto, como ser humano, como nadie lo es. Tiene sus imperfecciones, pero en esto lo que tú pones una balanza, dentro de lo que tú puedes valorar, que es más significativo que las cosas negativas que pueda tener Leonel Fernández. Mira, yo siempre he dicho que no es lo que uno diga. En política todo el mundo dice que va a ganar. En política tú dices todo el mundo dice que es el mejor. En política tú dices que tiene la mejor plataforma, la mejor propuesta. Eso no es lo que se trata, eso es necesario. Pero tiene que haber una relación entre lo que usted dice y lo que usted hace. O lo que usted ha hecho. ¿Por dónde viene? No hay un maco, no hay nada, un conejo debajo de la manga. Nada va a salir de imprevisto, sino que todo está bien diseñado. El caso de Leonel Fernández no es solamente que está preparado para gobernar, es que se le presenta, hay muchos que están preparados para gobernar, es que se le presenta un terreno fértil. El terreno que tiene Leonel Fernández hoy y la fuerza del pueblo es envidiable. Es envidiable por la siguiente razón, miren. En la Fuerza del Pueblo, después de todos sus avatares, de conformar un partido a Pisué, como se llama aquí, un 2x3, sortear situaciones adversas creadas por la realidad del momento y creadas por los adversarios, y Leonel poder posicionarse de esta manera, después de recibir todas las embestidas de sus adversarios que son crueles o han sido crueles, Leonel Fernández hoy se visualiza como el futuro ganador de las próximas elecciones. Y yo creo que va a ser así. Pero no es porque él quiera, es porque ha trabajado y que hay un escenario que se le ha presentado, donde hay dos partidos. Uno, que es el PRM de gobierno, que tiene una situación sumamente difícil, porque ahora mismo se le ha destapado una situación que no sabe lo que van a hacer. Hay un requemor dentro de su organización por muchos dirigentes que entienden que han trabajado para ser parte del gobierno, no lo han tomado en cuenta, pero han trabajado ahora para decir, ahora vamos a tener que tomar en cuenta de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque aspiran a posiciones de la estructura de ese partido para de ahí ser tomado en cuenta. No es lo mismo que tú seas un dirigente cualquiera que tú dices, yo voy a aspirar a presidir una seccional o un municipio o una provincia o una circunscripción. Cuando tú llegas ahí hay que tomarte en cuenta porque usted tiene una condición que se le otorgó la base del partido. Ustedes en la Fuerza del Pueblo, ¿tomarían en cuenta a esos partidarios que se han fajado? Mira, no para llegar a una posición, sino que se han fajado por el partido, es decir, han trabajado. La valoración que todo el mundo persigue. La valoración que todo dirigente persigue. No todo el mundo trabajando en un partido político aspira a un nombramiento. Es que cuando tú trabajas en la política, tú trabajas por un proyecto de nación, si eres político realmente. Y ese proyecto de nación involucra al país entero. ¿Pero eso es en inglés o español? Porque la mayoría de personas que trabajan dentro de un partido o para que el gobierno suba, es porque quiere un familiar con un nombramiento, o quiere ser funcionario, o quiere... Está preparado, la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández, para no cometer los errores del pasado. Mira, de eso tenemos que hablar. Fíjate, yo entiendo, Morrobel, conociendo a Leonel Fernández y en conversaciones que hemos tenido en diferentes ocasiones, yo veo a Leonel Fernández la persona indicada para regresar al poder y darle la tranquilidad, el sosiego y la garantía de desarrollo que el país dominicano, los dominicanos necesitamos. Ahora bien, cuando un dirigente político, porque hay varios tipos de dirigentes, hay dirigentes que entran a buscarse lo suyo, hay dirigentes que se forjan en la política una vida entera, que no están pensando en un nombramiento porque nadie tiene garantía de que su partido va a llegar al poder. Usted trabaja para ese partido y te puedo decir que el único ejercicio o trabajo que no se paga es la política. ¿Por qué? Porque el que trabaja política no le da un sueldo. A mí nadie me da un sueldo. Yo no gano 5 centavos en la política, ni en el partido, ni en ninguna parte. Yo estoy trabajando por un propósito, un proyecto que beneficie al país, que siendo yo parte de los dominicanos, yo voy a ser beneficiario también. Ahora, como tú planteabas, no todo el mundo que está en política busca un trabajo, busca un empleo, ni un nombramiento. Mira,
el hecho de que a ti se te reconozca tu trabajo, que no tiene que ser con nombramiento necesariamente, es cuando tú llegas y tu partido gana y ya es parte del gobierno. Tú puedes llegar donde un ministro o un jefe departamental o de cualquier institución gubernamental y que tú puedas decirle, mira, yo tengo una persona que está pasando una situación difícil porque la están poniendo difícil. O sea, como en nuestro país, lo que tiene que ver con la burocracia y cómo embisten a aquellos que no tienen nada y lo excluyen de lo que las leyes se establecen. Entonces, tú venir y ayudar a una persona de esa sin tener que trastocar nada, sin hacer nada malo, simplemente permitirle que se le aplique a él lo que todo el mundo se le aplica. Ya eso es un beneficio. Entonces tú te sientes cómodo cuando tú ves que tú estás contribuyendo a que una persona que tiene un problema serio y que se le pudo ver resuelto y no aparece un San Benito que lo agarre y lo ayude. Entonces a usted servir, eso es algo que a usted le importa y eso usted lo valora. En este caso, lo que pretendemos es, amigo Samboy, es que con un gobierno de la Fuerza del Pueblo encabezado por Leonel Fernández, podemos estar seguros que el país se va a encaminar nueva vez por el camino de desarrollo y del progreso. La calidad de vida va a mejorar, de eso no tengan duda. Y yo creo que como se ven las cosas, un PLD que tiene problemas para elegir y que va a haber fricciones, un PRM que también tiene problemas serios, y la Fuerza del Pueblo tranquilo, con Leonel Fernández creciendo, vamos a llegar a un 2028 con Leonel Fernández mucho a poquito. ¿Cuál es la valoración entonces que tú le das al presidente Leonel Fernández en cuanto a lo que es la política dominicana, en cuanto a lo que es su postura, su iniciativa de volver al poder? ¿A quién quiere el pueblo? Mire, según usted. Mire, ahora mismo todo está claro. Todo el mundo sabe que a 2 años de elecciones las encuestas no son creíbles. Son una fotografía del momento. Ya salió la primera encuesta de Galo. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que es que las encuestas salen ahora y no salen con un fin de mostrar la realidad. Salen con un fin, a menos que no sea una encuesta hecha a lo interno de un partido, de un candidato para ver posicionamiento y trabajarlo. Cuando esas encuestas salen públicas, yo no las discuto. Yo no le digo ni sí ni no. Es una encuesta de momento, el que la paga, dice Hipólito que el que la paga es beneficiario. Eso te iba a decir, porque se rumora y siempre se ha dicho que quien hace las encuestas, quien la paga se beneficia. Quien la paga es el más beneficiado. ¿Y cómo yo te pago una encuesta, que me haga una encuesta a mí y que tú vas a salir que yo estoy en último lugar? O que estoy peor que lo que yo quería estar. Yo te voy a un dineral. Yo te voy a pagar para que tú me posiciones. Y más si se va a publicar. Ahora yo te pago que es realización de una encuesta y tú me dices, mira, yo te la voy a hacer lo que salga de la realidad, pero tú lo manejas. Y tú me la entregas a mí, no la puedo hacer pública. Porque si me da en la madre, tú vas a decir, espérate, eso no se puede publicar. Entonces, eso yo valoro el sentimiento de la gente. Yo valoro la actitud de las personas, los que van a votar el electorado. ¿Y qué es lo que dice la población? Lo que dice la población es que Leonel Fernández tiene carril de adentro y que Leonel Fernández va a ser el próximo presidente. Pero eso no le cabe duda a nadie. Ahora, que el otro digan que va a ganar, eso es obvio, tienen que decirlo. Porque nosotros en el 2020 decíamos que iba a ganar y teníamos posibilidad. Ninguna, pero ahora sí están dadas las condiciones para ganar. Y vamos a ganar. Leonel Fernández, por los designios de Dios y del pueblo dominicano, va a ser presidente nueva vez. Y desde ahí, con la experiencia acumulada de 3 periodos de gobierno, después de Balaguer, el único que ha sido presidente de la oposición 2 veces ha sido Leonel Fernández. Balaguer, indudablemente, que salió en el 78 y volvió en el 86, ganó la presidencia, después volvió en el 90 y ganó la presidencia, 2 veces fuera del poder. Leonel Fernández, después de Balaguer, el único político que ha ganado 2 veces la presidencia fuera del poder, ha derrotado el poder en 2 ocasiones. Eso no es cualquier cosa. Mira, muchas cosas están pasando no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Pero de la Fuerza del Pueblo, junto a Leonel Fernández, alcanzar la presidencia de la República, ¿cuál sería la primera medida económica que ustedes impulsarían? Mira, la parte que tiene que ver con el programa de gobierno, nosotros tenemos lineamientos generales. Como dirigente del partido, el partido traza lineamientos generales que van todos a confluir en un objetivo, que es lo que persigue el partido. Ahora, en la parte que tiene que ver con lo gubernamental, llegando al poder, el equipo
que tiene el partido, el equipo económico, el equipo de todas las áreas, todos los ministerios tienen, hay secretaría, todos se reunirán y establecerán las prioridades que tiene el país. En el momento que ya se tengan que presentar los programas de gobierno, van a definir. Pero yo te aseguro. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Con entre yo te saco y entro los otros? ¿O va a haber un consenso que el que en realidad sea profesional en su área se va a quedar? No necesariamente tendría que ser de la fuerza del pueblo, ¿no? Leonel Fernández ha dado cátedra de eso. No oye bien, Samboy, amigo televidente. Leonel Fernández es un político demasiado prudente. Leonel Fernández está claro en que siempre hay que poner sobre la mesa el bienestar del país, no del individuo, no del partido. Desde un gobierno se pueden hacer muchas cosas y se pueden emplear muchas personas. Lo que hay que hacer es que donde usted tenga el perfil para hacer un trabajo, usted desempeñe esa función. Pero si alguien tiene una condición, pero usted sabe que el gobernador del Banco Central, ¿ahí cuántos años tiene? Y nadie lo ha quitado. ¿Por qué? Porque ha demostrado que sabe lidiar con esos sectores que son empresariales, que él sabe cómo manejar la economía y que no haya imprevisto, que no haya sorpresa. Eso es lo que quiere el empresariado. Ha estado ahí por los últimos años. Una vida entera. Por todos los gobiernos. Una vida entera. Y nadie quiere improvisar, pero también los empresarios no quieren que venga uno a improvisar porque no sabe con lo que va a salir. Entonces, como Leonel no improvisa, Leonel Fernández... ¿Qué quiere decir con eso? Discúlpame, que también los empresarios tienen una cuota de poder en cuanto a los nombramientos que se hacen en República Dominicana. En todos los gobiernos. Miren, el que esconda eso está hablando barrabasada. En ese término se lo digo. Los sectores de poder influyen en todo. Porque el que tiene el poder, sectores de poder significa que tienen poder para decidir. Usted ha visto un presidente, por ejemplo, Corripio, o un Rizé, o un Rainieri, que va a reunirse al Palacio o va a buscar una solución de un problema al Palacio. Los presidentes van donde ellos. ¿Usted sabe por qué? Porque la capacidad de accionar de esos sectores son determinantes. Lo que tiene que haber es una relación estrecha de respeto, porque tampoco el empresario puede trazarle la pauta al gobierno, porque si deja trazar la pauta va a acabar con los pobres, porque usted ha visto un empresario que esté pensando en los pobres, piensa en su negocio, pero ese negocio que él tiene le beneficia de manera directa o indirecta a los pobres, porque el país se beneficia de la capacidad de producción que tenga una nación, la capacidad de exportación que tenga un país, la capacidad de adquirir lo que se llaman inversiones extranjeras, en el turismo, en cualquier sector inmobiliario. Eso beneficia a un país, desarrolla a un país. Okay. No hay que caerle arriba a los empresarios. Los empresarios tienen que jugar su rol. Y el gobierno tiene que saber que tiene un compromiso también con aquellos que se fajaron, estudiaron, se prepararon para ocupar funciones dentro de un tren gubernamental, y esos son la gente de confianza. Pero todos, Leonel trabaja con todos y lo ubica en su justo lugar a todos. Mira, vicesecretario Morobel, usted ha notado que en Estados Unidos y otros países como Ecuador, Chile, República Dominicana, la misma España, se están sacando aquellas personas que no tienen la papelería correspondiente para estar en esos países, es decir, a los inmigrantes. Muestra de eso es que muchos de ellos han sido deportados para países como el Congo, que ya, imagínese usted, al parecer es una exageración, pero también para la República Dominicana. En este momento se dijo que se iban a trasladar 30 inmigrantes a República Dominicana y que serían de paso. Entonces, ¿qué haría o qué usted entiende que haría el presidente Leonel Fernández junto a esa situación y la de Haití, donde se supone que todos los días hay noticias, ¿no?, donde se ve, se oye, que señor, que todos los días es un lío con la cuestión de los haitianos? Pero si usted se fija, los haitianos han pasado
a una segunda fase. Antes era haitiano, haitiano, haitiano todos los días. Pero la situación desde el Golfo, ¿okay?, y de Rusia han variado esa situación. Pero su opinión es importante a lo que usted entiende que haría el presidente Leonel Fernández. ¿Cómo trataría ese asunto? Mire, nosotros tenemos una característica sui generis. Somos un país, una isla con dos países, que nos divide una raya. No directa, pero nos divide una frontera, como se dice. Lamentablemente nos tocó vivir en un país donde hay serios problemas, muchas dificultades, hay de toda índoles. Un país que ahora mismo está gobernado por pandillas, no hay un registro civil que permita garantizar que cada haitiano tenga un nombre, tenga un apellido y tenga un estatus. Eso complica realmente. Y que hay una porosidad en la frontera, que es fácil pasar de un país a otro. Ahora bien, ¿qué es lo que yo veo que Leonel ha demostrado? Es que Leonel lo que se fundamenta es en la ley. La ley 168-13, que establece quiénes son dominicanos y quiénes no, y a través de qué y en qué condiciones se adquiere la nacionalidad dominicana. Eso fue establecido en el gobierno, 168-13, en 2013. Y eso trajo muchos problemas, porque se decía que era discriminatoria, que iba dirigida a sacrificar a los haitianos, que eso era imposible. Yo me acuerdo, yo era embajador alterno de la ONU, y lo que se hablaba ahí en los pasillos de la ONU era oprobio en contra del gobierno de Leonel Fernández y del país, que nosotros no comíamos los haitianos vivos, una cosa increíble, porque eso fue lo que se dejó caer ahí. Entonces, en este caso, hermano mío, yo te puedo decir que con esa sentencia, indudablemente que se estableció quiénes tenían la condición de dominicanos y quiénes no, porque antes había un registro civil que no establecía extranjería, era que ya usted llegó, se asentó y ya usted tenía la ciudadanía automáticamente, y eso no puede ser así. Había que, desde 1929 se estableció un registro de extranjería que nunca se cumplió, y ahí lo que se establecía era que todo el que llegara ahí se inscribía, ya tenía la condición de ¿Qué va a pasar entonces en un gobierno de Leonel Fernández con el famoso te deporto por un lado y entro por otro? Bueno, eso tiene que ver con la responsabilidad que asuman las autoridades migratorias, de migración y el gobierno, indudablemente. Porque tú tienes razón, hay un negocio grande y yo lo he vivido. Hay un negocio entre lo que son los integrantes del servicio de migración y lo que tiene que ver con algunos mafiosos haitianos que ellos tienen una especie de negocio soterrado. Yo te agarro la sirvienta tuya o que te trabaja en el patio, jardinero, me lo llevo, tú tienes, porque lo necesitas, tú tienes que entonces te piden 15,000 o 20,000 pesos. Tú pagas los 20,000 y ellos te lo traen. Ya vi que está más alto. Sí, está más alto, porque que la cosa ha subido ya se todo. habla de 30, 40, ha subido 50. todo. Entonces ellos te lo traen para atrás. Y es un negocio que se ha establecido como una parte de la cotidianidad en lo que es la parte migratoria. Pero ¿qué es lo que se establece? Es lo que hay que cumplir con la ley, Samboy. Ahí no hay que darle vuelta al asunto. Nadie puede ponerse guapo porque se aplique la ley. Lo que sí yo entiendo es que un gobierno que venga a hacer concesiones, porque ¿qué es lo que se hace de antes? Usted necesitaba 25,000 haitianos para el sector azucarero, para la caña, y tú hacías un contrato de 2 años. Por ejemplo, cortaba la caña, la zafra, de 6 meses, 1 año, lo que fuera necesario, y eso volvía, le daban un documento que era provisional, se iban para atrás, cuando usted lo necesitaba, volver otra. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que la crisis se ha agudizado tanto en Haití que ya los haitianos no tienen forma de subsistir en Haití. Tienen como ser humano, como todo lo que vive, lo que necesita es seguir viviendo. Lo que quieren es buscar un espacio. Como no encuentran para dónde, cogen para el país. Entonces hay que ayudar a los haitianos también a lo que es un mecanismo de desarrollo. Hay que contribuir al desarrollo de Haití, porque a la medida que hay desarrollo en Haití, no hay esa tentación de pasar a la República Dominicana y nosotros cargar con ese San Benito. Entonces yo creo que Leonel está claro en lo que tiene que hacer en la parte migratoria. Es aplicar la ley, que el indocumentado no puede tener una cédula.
Y allá hay indocumentados que se han granjeado cédulas mafiosas, truculentas. Tal vez esta cédula nueva permita, primero, esto va a permitir una depuración. Porque cuando tú vas a sacar tu nueva cédula, te chequean los datos biométricos y te van al registro y ven si todos tus datos están correctos. Ahora, ahí van a ser más difícil. Ahí van a ser, no, y que van a salir muchos macos ahí. Van a salir muchos macos. ¿Por qué? Porque todo lo que se obtuvo de manera irregular, indudablemente que va a aflorar ahí. Y eso, por un lado, es bueno. Yo creo que, Samboy, la población dominicana debe estar consciente de que un gobierno de Leonel Fernández solamente será para beneficio del país. Hablamos de poder, hablamos de posibilidades, hablamos de economía, hablamos de migración, pero ¿qué pasaría con la seguridad? Que ahora en República Dominicana parece ser que se va a ver un Texas aquí en Estados Unidos. Todo el mundo va a tener que andar con una pistola en el cinto. Mira, por la cantidad de atracos, por la cantidad de robos que existen entre las casas. Mira, ¿qué va a pasar? Mira lo que está pasando. Hay especialistas, asesores internacionales que tienen una habilidad para confundir la población. Oye bien, la criminalidad no tiene que ver nada con inseguridad. Criminalidad es cuánto muerto o asesinado por cada 1000 ciudadanos, ¿verdad? Dominicanos. Ellos sacan conclusiones y ahí te dan cifras. Pero aunque no maten a nadie, si tú tienes hijos, 3 hijos, y los mandas de noche o trabajan de noche o se van a la universidad a estudiar de noche y llegan sin la mochila, llegan sin celular, llegan sin la cadena, llegan sin reloj. Inseguridad. ¿Qué tú esperas? Hasta que no llega ese niño, ese hijo tuyo, a la casa en la noche, tú lo duermes. Se viven zozobra. Viven zozobra porque hay inseguridad. Y no han matado a nadie, oye bien, pero hay inseguridad. ¿Qué es lo que hace este gobierno? Que en cierto modo ellos exhiben como la cifra más baja es la de la criminalidad y la más alta es la de la inseguridad por lo que sucede, delincuencia. Entonces ellos sacan a relucir, no, que tenemos una criminalidad bajita, pero no quieren hablar de la inseguridad. Entonces, el gobierno de Leonel Fernández, el próximo gobierno, a partir del 28, indudablemente que se va a enfocar, porque en todas las encuestas lo que sale primero es la inseguridad, como lo más alto en términos de rechazo. Después viene el costo de la vida y ahí siguen otros problemas de la energía eléctrica, sigue el transporte y siguen otros. Pero Leonel Fernández está claro qué es lo que está afectando de manera más significativa al pueblo dominicano. Y cuando él llegue al solio presidencial, va a venir con decisiones ya previamente establecidas que en corto tiempo todos los dominicanos van a comenzar a ver la diferencia, bueno, porque no es igual. Y te voy a decir, para terminar, otra cosa te voy a decir. Miren, la realidad que tiene nuestro país, aunque es pesadumbrosa, es tediosa, es difícil, arroja una luz en el túnel. Esa luz no es amarilla, no es blanca, es una luz verde que es el verde de la esperanza que le va a representar a los dominicanos. Que el paso que dieron para votar por Leonel Fernández y la fuerza del pueblo para llegar al poder de nuevo a ese gran hombre va a ser para bien de todos. Perfecto. ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor error del actual gobierno? Mira, el mayor error de este gobierno ha sido para mí, primero, la improvisación. Segundo, es un presidente mal asesorado. Porque usted sabe lo que pasó con la modernización y profesionalización de la policía, ¿verdad? Le pagaron a un español ahí una millonada. Y hoy en día usted está viendo cómo andan los miembros de la policía haciendo sus travesuras. Y cada día se incrementa más. Indudablemente que la realidad de lo que se está viviendo hoy en este gobierno, yo podría calificar al gobierno de un gobierno que es de potalita, de maquillaje, y un gobierno poco decidido
a tomar decisiones que vayan en beneficio de la población. Todo lo que hace este gobierno, con raras excepciones, va en detrimento del pueblo. No hay nada de cambio. Esa decisión de decir que el cambio no ha aparecido. Y si aparece algún tipo de cambio es de reversa, porque no se ha logrado nada. Con la millonada que ha manejado este gobierno, oiga bien, si Leonel Fernández hubiese tenido todo este dinero, todos estos cuartos que le han dado, que ha logrado este gobierno granjearse con préstamos y por otra vía, haciendo acuerdos con sectores de poder empresarial, el país debiera ser no Nueva York chiquito, Nueva York sumamente grande. Esa es la realidad. Morobel, te voy a tirar la que no se devuelve. Es verdad que en la Fuerza del Pueblo hay dos liderazgos. Uno que es de Leonel Fernández y otro De Omar. de Omar Fernández. Eso es lo mejor que le ha pasado a la Fuerza del Pueblo. Lo mejor, no hay nada mejor que eso. Miren, cualquier partido quisiera hacer el lujo de tener dos personalidades, dos dirigentes políticos que tengan el arraigo, que tengan la simpatía y tengan la característica de Leonel Fernández y su hijo Omar Fernández. Miren, yo conozco muchos hijos de dirigentes políticos de toda la historia que no han logrado descollar, aunque lo han empujado, lo han insuflado sus padres con todos los cuartos del mundo del presupuesto y no han logrado incidir, de obtener aceptación en la comunidad. Omar Fernández nunca ha dicho que aspira a la presidencia. ¿Tú sabes lo Pero sin embargo, dirigentes del partido lo están poniendo por encima de Leonel Fernández. Mira, es que es difícil tú diferenciar lo que es un fenómeno Omar Fernández, porque es un fenómeno. Ver que una persona que nunca ha dicho aspiro, como te decía ahorita, tú sabes lo que invierten los políticos para ver si el pueblo lo acepta como tal, lo digiere. Sí. Invierten toda la millonada del mundo y no logran incidir en la población. Omar Fernández, sin tener que Leonel salir con él por un brazo, vengan a presentárselo, que ayudarlo. No. Él ha reunido las condiciones naturales que no cualquier ser humano logra. Entonces, Leonel Fernández, y te voy a decir algo, están los dos ahí. En su momento van a decidir cuál de los dos va a ser. Y es padre e hijo. Es una ¿Aceptaría Leonel Fernández cederle el turno a Omar? Mira, es que en política no se cede el turno. ¿No? No hay manera de ceder el turno. Pero claro, no. Si yo veo en una circunstancia de que yo no voy a ganar, y en el caso que se está presentando ahora, y como bien usted dice, es un fenómeno que un padre y un hijo en una fuerza política, ¿okay?, se presentan los dos liderazgos y yo no lo tengo. Entonces yo tengo que simple y llanamente dar el paso. Sí. ¿Por qué? Primero, ya yo tuve un periodo de gobierno. Segundo, Leonel Fernández ha hecho lo que no se decía que se podía hacer, que era crear un partido cuando se fue del PLD y tener el arraigo que hoy en día tiene. Tercero, habría que darle paso a la juventud. Pero ¿tú te imaginas que Leonel diga ahora? Porque no hay uno de presidente y otro de vice, ¿verdad? Pero Samboy, ¿tú te imaginas que Leonel diga ahora a la población, yo no voy a hacer, va a ser Omar? Tú sabes, muy temprano. Tú sabes los fundazos que le van a caer arriba, porque tú eres que lo van a dejar tranquilo. No. Entonces ellos están haciendo inteligentemente la política correcta. Oiga bien. Si en octubre de 2027 las condiciones identifican a uno como el que garantiza triunfo, ¿tú crees que ahí entre esos dos seres humanos, un hijo bien formado y un padre que se ha encargado de darle buena formación a sus hijos, va a haber algún tipo de inconveniente? Los susurros que llegan, que son naturales, ahí eso va a ser repelido por los dos. Mientras pasa el tiempo, mientras está pasando el tiempo, esos susurros de los cuales usted habla se están agrandando. Se están expandiendo y qué bueno que se están expandiendo. Y qué bueno que sea así. Mira, hay gente que me dice en la calle, mira, yo quiero ir a Fuerza del Pueblo, pero yo, mi candidato es Omar. Yo le voy a decir que no, yo soy leonelista. Tú lo sabes que yo soy leonelista. Y yo le voy a decir a ese, no venga porque es Leonel. No, vengan todos, vengan todos. Porque mañana, si las condiciones como se visualizan, oye, cuando un pueblo está desesperado, cuando hay una crisis que se agudiza, se acentúa cada día más, y el pueblo quiere la experiencia necesaria para poder
salir de la crisis, alguien que sortee la crisis con garantía de que eso se va a hacer en función de bienestar para el país. Omar tiene todas las condiciones, pero si mañana que se requiere el perito de Leonel Fernández, se va a recurrir a Leonel Fernández y el pueblo va a decir quiero a Leonel Fernández. Los sectores de poder queremos a Leonel Fernández. La cuestión es que inclusive se ha hablado de que ha habido deserción de la fuerza del pueblo hacia otros partidos, precisamente porque no está, o está la inseguridad, no está la seguridad de que entonces eso que usted dice pueda hacer, que el padre pueda cederle al hijo o el hijo al padre. Porque es que se ha creado toda un andamiaje. Exacto, sí. Un andamiaje en cuanto a esa situación. Entonces ya se llega al punto de... Que yo quiero que sea este y tú quieres que sea el otro. Exactamente. Entonces eso pero de irme del partido, pero ¿usted cree eso? No, porque que se va no es por eso. ¿Por qué? Porque si usted está en un partido, por ejemplo, si usted está en una casa y papá y mamá se llevan bien, papá y mamá garantizan que comamos tranquilo, que vistamos tranquilo, que la medicina llegue, pero alguien tiene que decidir quién va a tomar el trono. Papá y mamá se van a poner de acuerdo y van a decidir. Ahora, si yo me voy de la casa, porque yo quiero que sea uno, sin haberse decidido quién va a ser, usted no es miembro de esa familia, usted lo que es un salnícaro. Oiga bien. La cosa se pone grave. Pero oiga bien, lo que se ha ido, si se ha ido alguno que no lo he visto hasta ahora, por el caso de que si Omar o es el papá, Leonel Fernández, ese que se va, no es verdad que se va por esa razón, se va por otra. Porque mira, es para dormir tranquilo. Oye, nosotros, la Fuerza del Pueblo, tenemos ahora mismo un privilegio. Un privilegio. ¿Tú sabes lo que es un problema mayor para un presidente? Vamos a poner que Leonel llegue a la presidencia. El problema mayor de ahora mismo de Luis Abinader es que no sabe a quién pasarle la antorcha. ¿Tú sabes por qué? La experiencia vivida en Latinoamérica, oiga bien, y en nuestro país, indica claramente que el que viene a sustituirte viene por ti, a arrancarte la cabeza a ti. Que otro te trata mejor que de tu partido, porque ese busca un liderazgo que ya tú tienes y que ya siendo tu presidente, ¿sabes quién es el líder de un país? El que ejerce la presidencia. Entonces, tan pronto sales, el que llegó es el líder. Ya el otro pasó a mejor vida. ¿Qué va a hacer ese que va de tutanar al que salió para que no tener ningún tipo de competencia? Y eso tiene Luis Abinader, tiene esa preocupación de qué va a pasar con el que yo deje ahí, si va a ser el primero que me va de yaguazo. Mientras tanto, si Leonel gana, como va a ganar elecciones de 2028, indudablemente que de 2032, oye, pasarle la antorcha al hijo, eso es una bendición para cualquiera. Robert, para terminar esta agradable conversación, dicho sea de paso, hay que decirte que la casa está abierta, las invitaciones están abiertas para que vuelvas a él. Quisiéramos... No, pero parte ahí. Mira, había un embajador, Enriquillo de Rosario, que lamentablemente murió, que él tenía ahí siendo embajador más de 30 años. Y a veces nos podíamos hablar de la historia, y yo decía, embajador, y eso fue así. Dice, mire, embajador, la duda ofende. La duda ofende. Entonces, yo te digo a ti, cuando tú tienes que, esto está aquí a tu servicio, digo, mire, la duda ofende. esto es mío también aquí. Exactamente, porque ya usted sabe que sí, que es suyo. Morobel, tus últimas palabras para nuestro público. Mire, yo sé que estamos pasando momentos difíciles. Las crisis que se están dando a nivel del mundo nos tocan a nosotros, con los dominicanos, a nuestro país, República Dominicana, y que hay posibilidad de que esto se torne más difícil. Pero reitero, por suerte tenemos a Leonel Fernández ahí, que es una persona en que se puede confiar y que es un administrador y solucionador de crisis. Entonces, podríamos estar preocupados, muy preocupados, si Leonel Fernández no estuviera ahí vivo, presto a gobernar de nuevo. Tranquilidad. Trabajemos sin descanso para lograr un mejor país, y ese mejor país se sustenta en el triunfo de 28 de la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Eso va a ser así, por lo que eso nos da tranquilidad. Bueno, Morobel, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mis amigos, seguimos.
Todos sabemos que los mejores recuerdos se crean alrededor de la mesa. Por eso, cada bocado de los nuevos chorizos de Cibao Meat te harán sentir completamente en casa, ya sea con nuestro sabor colombiano, puertorriqueño, ecuatoriano, venezolano o argentino. Así que elige tu sabor. Aquí todos estamos de acuerdo en que la fiesta es mejor cuando sabe a nosotros. Nuevo chorizo Cibao Meat Products, disponible ahora en tu tienda favorita. Buenas tardes, ¿dónde nos llama? Le habla Rafael Pérez, y aquí de Queens. Braulio Peralta desde el Bronx, New York. Sí, le habla José Castro desde Boston, Massachusetts. Desde Long Island, le habla Bernardo de la Rosa. Rubén Guzmán de Petambor, New Jersey. Sí, Ramón Hilario de Castro. Marilyn Fernández de Queens. De Brooklyn. De San Juan de la Maguana. Y aquí de las Américas. Santiago Bello, Sana Perdida. De la Ciénaga de Santiago. De los Alcarrizos. Nagua. Vamos a la próxima llamada. Aquí de Villamilla, Reina, aquí de la Romana. De New Jersey. Desde Yonkel. De aquí de Tenemos Harley. el panel De Mount Vernon. Yo, del Bronx. Tengo Juan Rodríguez de Virginia. El contenido puede ser bueno, pero si no se ve profesional, la gente lo olvida. Podcast, estudio profesional, reels, streaming, fotografía, contenido estratégico, comunicación estratégica, todo en un solo lugar. CM Production. Contenido diseñado para marcas que quieren crecer y monetizar. Porque hoy, verse profesional ya no es opcional. Reserva tu sesión. Mis amigos, el tiempo ha llegado a su final, como ustedes sabrán, está así de corto, y más cuando se tiene el placer de entrevistar a una persona como Gregorio Morrobel. Mucha experiencia, mucha sapiencia en lo que es la política dominicana. Nada, le traeré el punto, se acabó. Le traeremos un mejor programa la semana que viene.